estar igual de un lado. Sí, fíjense que como comentario, entre la sesión anterior y esta, publicaron aquí en Guanajuato el diario oficial, eh, todos los lineamientos de adopción y acogimiento para el Estado. Y es muy curioso, yo se lo circulé a nuestro grupo, por ahí a lo mejor lo viste, Jesse, que es de verdad impresionante todos los procesos, requisitos, políticas, un documento enorme, pero no tiene más que 6 renglones como preámbulo de la restitución de los derechos y todo lo demás es el enfoque de lo que se tiene que cumplir. Impresionante. ¿Cómo no hay como antecedentes del contexto que justifique todo eso? Nada. Sí, No sé si tú lo viste, Jesse. sí, pues es que yo creo que el tema tiene que ver mucho con el asunto de, desde mi percepción es que en Guanajuato, por lo menos en Guanajuato, o sea, el tema de, de que los niños tienen que estar con la familia biológica es así primordial, y cuando se trata ya del cambio de la familia, o sea, cuando se trata de de la búsqueda de una familia, todo eso que no se le pide a la familia biológica en el centro de resguardo del cuidado, se le pide a los adoptantes, y pues no se diga a los de acogida, ¿no? O sea, es que lo que comentas me parece que es totalmente eh, evidente, que no hay una diferencia y que lo que importa es la preservación de la familia biológica, y como que la segunda opción siempre es como muy tormentosa, ¿no? Sí, sí, sí. Es un monumento a la tramitología, ese documento. En fin. Sí. Ay, pues, no sé, Loza, si quieres que vayamos iniciando con el que nos vaya platicando Jesse el tema de este mes. Y a lo mejor que tú nos platicaras, porque te conocen poco Loza y Lisbeth, Jesse, yo a ti te admiro, eres una gran investigadora y gran mamá, tengo el gusto de ser tu compadre. Sí, muchas gracias. Ah, son compadres. Sí, Adelante, Jesse, platícanos. pues bueno, antes que nada, muchas gracias a José Luis, muchas gracias a Laida, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Somos pocos, esperamos que poco a poco seamos más. Este, José Luis está promoviendo también actividades para que se dé a conocer, entonces ahí estaremos apoyando a ver si podemos ir juntando más para las siguientes sesiones. Bueno, pues ya explicó José Luis con mucha claridad cuál es el propósito de estas sesiones en la anterior. Y pues lo que quiero platicar con ustedes un poco es lo que yo he podido conocer sobre el tema de los mitos y prejuicios que existen alrededor de la adopción, y claro, hablar un poco de la realidad, ¿no? Sobre cuál es en realidad, cómo se vive el proceso de hijos por adopción, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos con la presentación. Mitos y realidades de la adopción. Como les digo, yo soy Jessica Vega, soy profesional, soy profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, y además pues soy madre por adopción de 2 hijas, eh, que ahora ya son adolescentes. Llegaron conmigo siendo niñas y ahora son las adolescentes, y a punto una de ellas de ser adulta. Entonces, pues empezamos. Si quieren, empezamos con la primera diapositiva. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, existen muchos prejuicios y mitos sobre la adopción, ¿no? ¿Qué es un prejuicio para empezar? Pues es una opinión generalmente desfavorable y negativa sobre algún tema, ¿no? Y lo que tiene el prejuicio es que es algo que se pega, ¿no? Es algo que se nos queda, y es muy difícil desmontar esta idea.
Entonces, esta definición la tomé de la Real Academia porque creo que refleja muy claramente lo que implica un prejuicio. ¿Y qué es un mito? Siguiente, por favor. El mito es, pues, algo que se le atribuye a una persona, o a una cosa. Es una cualidad, generalmente, que no necesariamente la tiene, ¿no? Pero ¿qué busca? Esta definición también la tomé de la Real Academia, pero ¿qué busca este mito? Pues trata de explicar una contradicción, algo que tenga que ver con la condición humana, eso sí, o sea, se le adopta a una cosa o a una persona, pero tiene que ver con algo que buscamos resolver como parte de la condición humana y generalmente implica como algo de dramatismo, algo de tragedia, ¿no? Y bueno, pues sobre eso vamos a hablar hoy, sobre los mitos y los prejuicios que existen, eh, atravesados, claro, por todo el tema de la realidad que implica la adopción. Y no los procesos, sino la adopción ya, de hecho. Hablaremos también sobre el proceso, pero de manera como tangencial, porque ya José Luis lo mencionó con mayor detalle la vez pasada. Nada más voy a hablar de manera muy breve. Entonces, si quieren la que sigue, uno de los grandes, existen diferentes mitos. Uno de ellos es que la adopción es apta para parejas que no pueden tener hijos, ¿no? Por concepción. No pueden tener hijos, por lo tanto, biológicos, y por ello la adopción es solamente apta para ellos. Cuando en realidad la adopción permite pensar en otras formas de familia. La pareja monoparental, donde solo hay una mamá o un papá, como es en mi caso. Las parejas homoparentales también, que que no pueden o no quieren tener hijos biológicos. Y las personas mayores y cualquier otra de las variantes, ¿no? Pueden ser eh, hermanos que viven juntos, ya grandes, y entonces deciden también adoptar. Existen muchísimas opciones. Entonces, siempre implican no solamente aquellos que tienen que ver con la familia biológica, sino con diferentes formas de familia. Siguiente, por favor. Otro de los grandes mitos es ay, no la veo ¿Yo? completa. Es Perdón, que no está en presentación completa. Gracias. No está en presentación completa. ahí. Ya, exacto. Perfecto. Otro de los temas es que adoptar a un adolescente no es buena idea, ¿no? Porque son muy difíciles, porque de por sí ya la adolescencia es complicada, porque ya tienen como muy configuradas muchas cosas. Y entonces algo que a mí me parece importante es todos los hijos son complicados en algún momento de su vida, incluyendo los adolescentes. Y yo entiendo que la adolescencia implica pasar por un camino difícil, pero no solamente los adolescentes por adopción. Todos los hijos son difíciles en la adolescencia. Lo que es importante es entender que hay que comunicarse mucho con ellos y hay que estar muy atento, igual que con los hijos biológicos, hay que estar muy atento a lo que pasa con ellos, ¿no? Hay que comunicarles de manera abierta todo lo que está pasando y y esto es importante que todo el tiempo se les haga sentir parte de la familia, que todo el tiempo sea claro que son parte de la familia y que no va a haber una separación. Porque en muchas ocasiones temen que ellos han sido los causantes de todas las dificultades que han enfrentado en la vida. Me parece que es muy importante hacerles entender que ellos no tienen la responsabilidad de lo que les ha pasado y que por ello siempre van a estar con la familia. Y que todo va a estar bien, incluso cuando hay dificultades. Esto no implica que todo el tiempo vamos a ser felices, no. Que todo va a estar bien en el sentido de que siempre van a ser parte de la familia.
Y algo que es importante en el caso de un adolescente es que tiene una historia y hay que escucharla y hay que ser paciente, igual que con los hijos biológicos, y, y ayudarle a poner toda su historia como en un orden, ¿no? Ayudarle, acompañarle a que ponga su vida en orden, que le dé un sentido a su propia historia para que él mismo se reinvente con el proceso de acompañamiento de la familia biológica, ¿no? Es decir, de la familia adoptiva, es decir, igual que con la biológica, ¿eh? Esto no es diferente porque los hijos en la adolescencia están en un proceso de configuración de su identidad y por eso lo digo. Y por ello hay que hacer hincapié en que siempre estamos con él o con ella y que su historia no tiene que repetirse, que los temores que vive, porque también en parte eso es importante, que es la historia que él o ella vivió, que no tiene por qué repetirse y que puede ser diferente y que eso tiene que ver con el proceso de conocer y de saberse como parte de una historia. Entonces, me parece que eso es muy importante. Entonces, por ese motivo, me parece que es muy importante que quienes decidan adoptar también entiendan que la adolescencia es una posibilidad de adopción. Entonces, si pasamos con otra, por favor, la que sigue. Otro de los grandes mitos es que el vínculo es mágico, que en el momento en que el padre y el hijo se encuentran, o que los padres y los hijos se encuentran, existe una conexión mágica. Eso no siempre sucede. No siempre se conecta al instante. El vínculo entre padres e hijos se construye día a día. Este, y la mayoría de los padres biológicos y por adopciones, hay días en los que nos preguntamos si de veras servimos para ser padres y madres. Este, pero, pero pasado el momento de la crisis, siempre volvemos a entender que eso está bien, que el camino que elegimos está bien y que siempre van a surgir dificultades, pero eso no implica que no estemos yendo por un camino adecuado. Ahora, también es cierto, y yo creo que eso es importante y eso es parte de la realidad, detectar si estas situaciones persisten, ¿no? Si estas dudas, si estos cuestionamientos existen. Y no se trata de decir, no, pues, eh, si esto persiste, entonces es porque no sirvo para esto. No, yo creo que es importante entender que cuando estas situaciones suceden de manera ya más constante, hay que buscar especialistas que nos ayuden, eh, porque siempre va a haber dificultades como padres adoptivos y biológicos y hay situaciones que en ocasiones nos rebasan y hay que pedir ayuda. Pero este asunto de que la relación va a ser mágica y para siempre y por siempre, también hay momentos en que todos nos los preguntamos, los padres biológicos y los padres adoptivos. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes mitos, que existe este vínculo de manera mágica. Siguiente, por favor. Otra de las cosas que también existe es eh, que los hijos adoptivos no tienen historia. Y yo creo que es importante entender que los hijos, aun cuando son adoptados siendo bebés, o sea, recién nacidos, ya tienen una historia. Y para mí es muy importante que los padres adoptivos estemos preparados para saber que en algún momento nuestros hijos van a preguntar por su historia. Eh, y entonces es importante que nosotros estemos preparados para saber cómo vamos a tocar esa pregunta. Porque en muchas ocasiones la negamos. Bueno, hay otras que me parece que yo no comulgo con ellas, que es como ocultarle a un hijo adoptivo que es adoptado. Pero hay quien decide hacerlo así y es respetable, pero me parece que
también existe el derecho del hijo a saber qué pasa con su propia historia y que en algún momento se lo vamos a tener que decir. Y yo creo que lo importante allí es que estemos preparados para ese momento, no angustiados, sino preparados. En algún momento nos va a preguntar, ¿y qué vamos a decir? Y es importante que él tiene derecho a saber su propia historia y esto se complejiza más cuando son hijos que en algún momento no solamente pasaron por una historia de vida biológica, sino también pasaron por una institución de acogida o una institución, una casa hogar. Y entonces allí también, en esas instituciones también hacen amistades, también se hacen de personas que recuerdan con mucho cariño, que les tienen mucho afecto, porque además en muchas ocasiones ellas o ellos sienten, porque generalmente son casas de niños o de niñas por separado, y generalmente sienten este, que cuando se quedan sin familia, ellos se convierten en su nueva familia. Y entonces se sienten todos como hermanos. Y es importante que eso lo reconozcamos y que podamos dejar que este cariño se mantenga. Y si se puede, bueno, pues sigan teniendo, viendo a los otros personas, a los otros chicos o chicas que están en el proceso de adopción. Claro, en algún momento, y lo deseable es que no estén ya en las casas hogar, pero en un primer momento creo que es importante que puedan seguir teniendo contacto con ellos, hasta que ellos lo decidan, claro, hasta que ellos lo prefieran. Y me parece que es importante reconocer estos dos momentos de la historia de un hijo adoptivo. Siguiente, por favor. Otro de los temas que aparece también recurrente es este tema de que la salud de los hijos adoptados es un problema porque no sabemos cuáles son como sus enfermedades congénitas. Y hay que tener claro dos cosas. La primera es, todos los niños se enferman. No hay ningún niño que tenga garantizada la salud de manera eterna. Y algo que, por lo menos en mi experiencia, algo que sucede en las casas hogares, que generalmente se cuida mucho la salud de los niños, la salud física. La salud mental es otra historia, no en todos se tiene la capacidad para acompañarlos, pero la salud física generalmente se cuida. Y esto es muy importante porque generalmente están atentos a la salud física de los hijos, de los niños, y que se convierten en salud. Ahora, los problemas congénitos son un riesgo para los hijos biológicos y no biológicos. Y en ese sentido, es el mismo riesgo que se juega en ambos casos. Y si es necesario, y si existe como los temores mayores por parte de los padres, pues existe la posibilidad actualmente de hacer estudios que permiten saber cuáles son este tipo de problemáticas y cómo trabajar. Siguiente, por favor. Otro de los grandes mitos es el abandono. Todos los niños por adopción fueron abandonados. Me parece que eso es uno de los grandes mitos también que existen. Porque no sabemos en realidad las razones por las cuales un niño o una niña termina en una casa. En ocasiones puede ser porque los padres fallecieron. Y debido a que fallecieron, tal vez alguien de la familia no pudo em, hacerse cargo de ellos. Por muy cercanos que sean. Porque no sabemos las dificultades económicas que tienen. Y en otras ocasiones también hay que reconocer que no todos los padres son buenos padres. Y entonces en
en algunas ocasiones también los hijos son sacados de los hogares biológicos porque los padres no tienen la capacidad para hacerse cargo de ellos o porque los utilizan. Y eso es importante, porque puede existir violencia, porque pueden existir cuestiones de drogas, porque pueden existir cuestiones de explotación y muchísimas variantes. Y no tiene que ver con el abandono. No solamente el abandono es la razón por la cual se dan los procesos de adopción. Siguiente, por favor. Ahora, otro de los grandes mitos es que es diferente la familia biológica y la familia adoptiva, ¿no? Que son muy diferentes. No, yo, eh, la experiencia y lo que yo he conocido reflejan que son iguales, que se viven y se crece igual en una que en la otra. La única diferencia es que los padres adoptivos sabemos que es una opción, mientras que los padres biológicos es obligatorio, mientras que nosotros elegimos ser padres adoptivos. Y algo que sí hay que reconocer es que en ocasiones hay aprensión por no considerarse padre natural o biológico, ¿no? O madre natural o biológica, o padres. Y hay que ser muy honesto en esto y evitar que esta aprensión afecte a nuestros hijos. Este es un tema que a nosotros nos puede afectar, pero no tiene por qué afectar a nuestros hijos. Por lo tanto, no hay que heredárselos. Si queremos compartir con nuestra inquietud, esa es otra historia y podemos conversar con ellos. Y entonces, a partir de que ellos se informen y tomen decisiones, entonces decidirán si quieren ser parte de un proceso posteriormente de ser padres adoptivos, pero eso tendrá que ser una elección. Y si quieren promover el tema de por qué los hijos tienen que ser adoptados, eso es un asunto de los hijos, ¿no? Tiene que ser algo informado y claro. Y si ellos deciden que no quieren saber sobre el tema y que no quieren involucrarse en este tema, también tiene que ser, porque es una decisión de ellos, que ellos tomarán cuando sean adultos. Pero cuando son menores de edad, nosotros no podemos ni hacerles extensivas nuestras inquietudes, ni nuestros temores, ni tampoco la responsabilidad de promover el tema. Eso es una decisión que ellos toman. Siguiente, por favor. Otro de los temas es que los padres biológicos en algún momento van a reclamar a sus hijos. Y ahí hay que tener claridad en que legalmente nosotros tenemos derecho. Primero. Segundo, que la institución nos apoya a nosotros. Y tercero, que nuestros hijos tienen claro que son nuestros hijos. Y entonces, por eso es importante que ellos sepan que son adoptados y que cuando busquen a sus padres biológicos también, si ellos deciden buscarlos o si los buscan los padres biológicos, se vale. Pero los hijos adoptivos tienen claros quiénes son sus padres. Y en realidad por eso nosotros tenemos que trabajar el tema de la adopción, porque nuestros hijos tienen muy claro quién es su padre, quién es su madre. Y entonces ellos tienen claro de quién son, en el sentido de dónde son, a qué pertenecen, a qué familia pertenecen. Y pueden conocer a la familia biológica, pero créanme que tienen claridad absoluta de quién es la familia. Y si existe algún problema, y si los padres biológicos presionan mucho, pues es importante acercarse a la institución, a las asociaciones de padres adoptivos para asesorarse y buscar opciones. Porque en ocasiones se fantasea mucho.
y la fantasía puede ser mucho más grande. Entonces me parece que es muy importante tener claridad en que existe el derecho, existe la legalidad, existe el proceso y son reconocidos. Y no existe la posibilidad de que los padres biológicos puedan hacer nada frente a una adopción. Siguiente, por favor. Y con esta concluyo que es lo que sí es evidente es que el proceso de adopción es doloroso. En México el camino no es fácil y hay que estar preparado física, emocional y en ocasiones hasta económicamente. Aunque sí es cierto que empieza esto a modificarse en la mayoría de los estados. Pero sigue siendo un proceso que tan desgastante o más que un proceso biológico. Y es adecuado conocer los procesos de adopción de manera previa. Y para ello se pueden acercar a un grupo de padres adoptivos y de esa manera evitarán cometer errores que pueden ser vistos como graves por las instancias responsables del proceso de adopción. Entonces, me parece que es importante precisamente que quien desea iniciar un proceso de adopción sepa sobre la posibilidad de dialogar con grupos de padres adoptivos o en proceso de adopción. Parece que eso es absolutamente necesario para quienes deciden hacer eso. Por un lado, para desmontar todos estos mitos y prejuicios, y por el otro lado, para evitar cometer errores que después los llevan a situaciones que parecen que son ya imposibles de ver. Y pues con esto concluyo. Les agradezco mucho la atención a esta explicación. Y pues podemos dialogar sobre alguno de los puntos. Quien desee. Jessy, pues a mí me encantó la exposición, empezando por los prejuicios. Y después me puse a pensar en otro tipo de mitos que tienen los niños y niñas adoptivos, porque aquí lo empezamos a ver la sociedad, digamos, ¿no? Pero me puse a pensar, por ejemplo, muchos menores que son muy bien atendidos en casas hogar tienen el mito de que esa vida feliz va a durar toda la vida, por ejemplo. Ese es un mito que ellos de pronto tienen, ¿no? O han expresado, conozco a varios que también dicen, les pintan tan bonito que es el proceso de adopción desde menores, de que ya los van a adoptar, ya los van, y entonces pasan años y años. Entonces también es como que un mito que les han, vaya, que ellos tienen también presentes. Por eso me puse a pensar también en los mitos que ellos tienen, ¿no? O en otros mitos que tienen las casas hogar, que también, como pensamos, la gente de fuera es mala y algo les puede hacer a los niños. Y así me puse a tratar de pensar en más mitos de todos los que participamos en los procesos de adopción, ¿no? Pero me encanta lo que planteas y al final como esta mirada esperanzadora de que hay una flexibilización, fíjate cómo lo planteas al final. Yo, después de ver el caso de los procedimientos de Guanajuato publicados hace 15 días, en el diario oficial, digo, híjole, no encontré en qué flexibilizaron de las últimas versiones de los años de todos los reglamentos de adopción. Al contrario, los apretaron más. Sí, por eso decía que en algunos estados existe más flexibilidad. En el caso de Guanajuato se ha restringido más. Por lo que comentábamos, ¿no? Este asunto de la creencia de que los hijos biológicos están bien con la familia biológica y cuando salen de la familia biológica entonces existe todo el temor de quién sabe quién vaya a adoptarlos y entonces hay que cuidar muchísimo quiénes son los que van a adoptar. Voy a añadir otro que pienso de los niños, de las niñas, es el mito
de que su familia que los abandonó es una maravilla. Y, y que cuando ya tienen 18 y los buscan, se imaginan que los otros llevan 18, 15, 10 años esperándolos y encuentran que la familia no es lo que pensaban, ¿no? Porque también se imaginan el sistema de adopción es malo, las casas hogares malas, el DIF es malo, todos, y voy a buscar esa familia maravillosa que son mi red parental original, y empieza, y no, se dan cuenta que no es así, también ese es otro mito, piensan que la realidad se da cuando cumplen 18 y regresen, y no es así. Exacto, porque tiene que ver con la idea de que, perdón, de que, este, de que la razón por la que por la que se dio este proceso es porque la familia, ay, no fue ahorita, pero que la familia los abandonó, no los abandonó, ¿no? O sea, ellos tienen el mito de que la familia no los abandonó, ¿no? O sea, es que es una posición contrapuesta, porque, porque la sociedad tiene la idea de que los abandonó y ellos tienen la idea de que no los abandonó. Pero Y más que entonces un ahí mito, es muy importante acompañarlos en el proceso y escuchar su propia historia. Y entonces, que ellos reconstruyan su historia también implica que tengan el derecho de, de entender qué fue lo que pasó en su proceso, ¿no? Porque si no los dejamos hablar sobre su historia, entonces no son conscientes de lo que pasó en su propia historia cuando estuvieron en procesos de institucionalización. Y por eso me parece que escuchar a los niños que estuvieron, cuando estuvieron con familias biológicas y fueron adoptados enseguida, o que estuvieron además en procesos de vida institucional, es muy importante escucharlos para que puedan reconstruir su historia y acompañarlos en esa escucha. No juzgarlos, sino permitirles que reconstruyan su historia, para que pongan las cosas en su lugar y a partir de ahí ellos mismos se den cuenta de lo que. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Entonces, me parece que eso es un elemento de absoluta relevancia y que en muchas ocasiones muchos padres se niegan a hacer esto, ¿no? Muchos padres adoptivos se niegan a escuchar la historia, porque además tienen el temor absoluto de que la historia fue terrible. Y entonces, pues ya no los escuchan, ¿no? Porque no saben qué tan terrible va a ser la escucha, lo que se van a encontrar. Y ahí es donde es importante que los acompañemos también. Que todo lo que digan que todo lo que digan no es que esté bien, pero no tiene por qué ser juzgado. Porque no fue una cuestión de voluntad lo que les. Ellos tienen que ser escuchados, tienen el derecho a ser escuchados. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que estar preparados para escuchar su historia. Y que en muchas ocasiones no es tan terrible, pero que nosotros tenemos que estar ahí acompañando. Y por eso me parece absolutamente relevante. Poco a poco ellos van a ir desmontando los propios mitos. Yo creo que eso es parte también de la adolescencia, desmontar sus propios mitos. Pero no en todas las instituciones tienen la posibilidad de acompañar esa parte emocional. O sea, físicamente los acompañan bien, pero emocionalmente no todos. Pero bueno, adelante. Yo puse un comentario por aquí y también había levantado la mano, me parece, alguien más. Si la tiene levantada Lisbeth, yo también.
Y Carolina ya nos puso aquí el comentario que quería hacer, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Jessica, por la presentación. La verdad, para mí esto de las opciones es nuevo, es algo que estamos como descubriendo y se me hace sumamente interesante conocer sobre los procesos. Y como nosotros nos dedicamos más bien como a temas de instituciones, quisiera hacer como preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿qué tan necesario ustedes ven que los niños reciban apoyo psicológico cuando llegan con ustedes como familias? Si este apoyo psicológico tiene que ser con enfoque de trauma, por ejemplo, o cómo ayudar para que estos procesos de desinstitucionalización, o sea, pasar de la casa hogar a vivir en una casa en familia, sean más suaves y llevaderos y generen como mayor cohesión con los niños. Esa sería como una de mis preguntas. Otra cosa es que en estos procesos, pues me gusta mucho lo que comentas, que los niños puedan seguir teniendo como contacto con sus compañeros de la institución, de las casas hogar, porque es parte de su historia, ¿no? Y yo veo esto pues como un proceso de desinstitucionalización, efectivamente, porque pues están en un lado y no los sacan, pero luego ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué pasó con esa otra parte que quedó atrás? O sea, ¿qué hay en o sea, cómo hacer esta transición? O sea, que va con mi pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer esta transición suave? Y por último, ¿cómo reciben ustedes a los niños que vienen de casas hogar? O sea, si ustedes han visto que tienen características similares, algo que se tenga que trabajar con ellos llegando a casa, o cómo son los procesos. Gracias. Sí, pues si quieren las voy anotando y si quieren alguien más. Vemos varias preguntas o de una en una. No, yo quería preguntar si hay algún procedimiento, o sea, el mayor mito que yo he escuchado cuando alguien quiere adoptar hijos es que la misma familia les dice que tengan mucho cuidado por toda esta parte que puede haber mental con respecto a esos niños y que no se va a notar de inmediato, este, por ejemplo, que vienen de padres que tuvieron algunas adicciones o que fueron familias violentas, ¿no? Y que todos estos trastornos mentales van a aparecer con los años, quizá no inmediato. Y creo que esto desanima a muchas parejas a adoptar. Creo que eso sí lo mencionaste, pero quiero saber si hay algún procedimiento, digamos, preventivo al respecto, más allá de tomar en cuenta la historia propia del niño o del adolescente que se va a adoptar. Y me interesa también saber si en general, esto yo lo ignoro, en general sí se le permite conocer su historia tanto a los padres que van a adoptar como al niño que va a ser adoptivo. Entiendo que si ya tienen memoria, pues obviamente, ¿no? Si ya son un poquito mayores. Pero también se les da más información si ellos la piden o llegado el momento. Gracias. Gracias. Okay. Estoy leyendo el comentario de Carolina. Sí, exacto. O sea, bueno, vamos a empezar, vamos en orden. Primero, yo creo que sí es importante el acompañamiento psicológico en el proceso de transición. Porque los niños en muchas ocasiones tienen muchos temores que se han ido como configurando, ¿no? Y entonces, claro que no se los van a decir los papás primero, ¿no? Porque temen que los vayan a dejar por eso. Y entonces, sí es importante que haya un acompañamiento psicológico y que además va a ir configurándose también poco a poco porque tampoco tienen toda la confianza con el psicólogo. Es una persona extraña que no conoce. Bueno, si es por fuera, si es por dentro de la casa hogar, es muy bueno que ese acompañamiento se desarrolle porque ya conocen la casa hogar
porque ya conocen a las personas y entonces el proceso es como, si hay es ¿cómo decirlo? Es como este lazo entre que me fui y estoy aquí, ¿no? Y entonces me parece que es una extensión de la casa hogar, el apoyo psicológico, y que es muy importante que exista este acompañamiento para los hijos que están llegando a una casa, o sea, que están llegando a una nueva familia. Y yo considero que es necesario. Ahora, el tema es, y si los padres también lo van a ver bien, y ahí es importante dialogar, ¿no? Porque a lo mejor así de nos están vigilando, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es importante también conversarlo con claridad sobre para qué es, cuál es el objetivo y por qué es importante que los hijos tengan este proceso de acompañamiento psicológico. Por ejemplo, en mi caso no lo tuvieron adentro de la institución. Me recomendaron que lo consiguiera y así lo hice. Y todavía, ellas ya tienen 7 años conmigo y todavía están cada vez de manera más intermitente, o sea, cada vez menos, pero todavía siguen viendo a las psicólogas y las psicólogas. Pero también yo tuve la suerte de que en la escuela que ellas estuvieron tampoco hubo este asunto de hay que llamar al psicólogo porque quién sabe quién son estos niños y entonces hay que saber su historia, porque nos comentaron en el DIF, que fue donde yo hice todo el proceso, que en muchas ocasiones les preguntan, ¿no? O sea, casi que yo fui la única que no les preguntaron que por qué, que cómo eran los hijos, ¿no? Para saber su historia. Porque hasta la escuela reproduce esta historia de que hay 2 niños, son quién sabe dónde vienen. Y entonces ese es el problema. Pues me parece que es importante. Otra de las, y entonces me parece que es importante el acompañamiento psicológico. Otra no entiendo bien lo que me plantea sobre la prevención de que los hijos tengan como esta historia vienen de una mala raíz y entonces en algún momento van a expresar los traumas. ¿Te refieres a eso? Sí, exactamente, Jessie. Si tienen conocimiento previo de su historia, si van a tomar medidas preventivas de alguna manera para evitar conflictos que posiblemente sean futuros, ¿no? Durante la adolescencia. Empezando si saben la historia, ¿no? ¿Te la comparten? O sea, si se la comparten a los hijos o si te la comparten a ti. Ambos, no, o sea, no sé si la comparten o no la comparten, lo que saben. Yo creo que, a ver, cuando se da el proceso de adopción, conoces algo de la historia de los niños, ¿no? O sea, si son niños ya que tienen tiempo en una vida institucionalizada. Si son bebés, a lo mejor no te comparten la historia, ¿no? Y ahí no tiene ningún sentido que lo sepan los hijos, ¿no? O sea, ni tiene caso que tú te enteres porque pues es un bebé. En algún momento puede que quieras saber sobre esa historia. Y allí tienes un tiempo para poder explorar si existe alguna información, porque ni siquiera sabemos si existe. Ok. Entonces, me parece que en el caso de los bebés puede esperar un poco. Pero en el caso de los que ya tienen un poco más de tiempo, pues ellos saben su historia y es importante que pues, tú la sepas, ¿no? Ahora, eso implica que hay que temer a esa historia, ¿no? Porque en el proceso de adopción tú vas a tener la adopción completa. Y entonces tú vas a adquirir todos los derechos sobre ese hijo. Y entonces es importante también que lo sepas para que puedas enfrentar esta historia y hacerle saber a tu hijo o hija que no son responsables de su historia. Por eso lo decía. Es que ellos no son responsables de su historia, ellos no la eligieron. Esa situación se les presentó. Y por eso es importante que la sepas también para que la dialoguen, ¿no?
para que sepas qué vas a hacer con esto. Y también para, por un lado, hacerles saber que no son responsables de su historia, pero también por el otro, que ellos no tienen por qué repetir, ¿no? Y entonces, que lo que pasó no estuvo en sus manos y no tienen por qué hacerse cargo de eso. Y que hay un proceso a través del cual esto puede cambiar. Ok. Es la propia familia con la que están, ¿no? Caso yo, pero la familia con la que están. Y que además ellos podrán más adelante configurarse de una forma diferente. Y que ellos deciden cuándo hablar de lo que ellos están inquietos. Porque no necesariamente tienen que ser obligatorio que hablen cuando llegan de toda la historia. Poco a poco ellos tienen que asimilar también esto, ¿no? Porque en muchas ocasiones está toda desordenada porque fue muy anárquica probablemente con la familia biológica y por eso los quitaron de allí. Y luego llegan a la vida institucional y pues a veces están no en una, sino en varias, ¿no? Entonces, esta es una doble anarquía. Entonces, llegan a una casa y dicen, ay, de respiro. Entonces, son heridas. Son heridas internas que en muchas ocasiones no se ven. Y que tienen que ir sanando poco a poco. Pero ese poco a poco, también ellos tienen que definir cuándo, ¿no? Ahora, a ver, recupero lo que comentaba ahorita, Caro. No lo vean como abandono, efectivamente, porque, y ese es un gran tema, ellos no se viven necesariamente como abandonados, ¿no? Ellos viven la vida que ellos les tocó. Por eso digo, es hasta que llegan a la casa, a la casa de su familia, que tienen que ordenar las cosas. Y entonces ellos tendrán que poner las cosas en su justa dimensión y el dolor que les causó cada cosa. Pero eso es algo que es poco a poco. O sea, tampoco esperen las familias que, ay, ahorita sale todo el drama y ya. No. Son heridas que además ni siquiera caen de uno, sino caen como gotas, ¿no? Y me parece que eso es muy importante entenderlo y tener toda la paciencia para acompañarlos en cada momento de ese proceso. No sé si eso responde a la pregunta. Permiten, Jessy, sobre la pregunta de los Said de la historia, los procedimientos como este que mencioné de Guanajuato, lamentablemente no se preocupan por documentar en el expediente, lo que se conoce así como el expediente del menor, todo lo que se puede saber. Y ya cuando llegan con nosotros tenemos que reconstruir con mucha dificultad. Y hay casos, muchos casos, aquí está Carlita también de Ciudad Niño Don Bosco, que casos tan radicales como que de pronto nunca pudieron en el expediente, por ejemplo, que la familia tenía esquizofrenia, pues, y pum, de pronto aparece, ¿no? O muchas cuestiones de violencia y no aparecían y de pronto brotan. Y entonces cuando empiezas a construir la historia, te das cuenta de cantidad de omisiones que hubieran ayudado si se hubieran documentado para que después nosotros como familias adoptivas pudiéramos darle mejor tratamiento. Me refiero ahorita al expediente legal, digamos, al que nos entregan a los papás cuando estamos en los procesos preadoptivos y adoptivos, ¿no? Claro, a mí me pasó, sí, y también coincido con Carolina, hay que recabar la mayor cantidad de información posible. Claro, sí se puede, lo que se pueda, ¿no? Porque en muchas ocasiones existe todo este vacío. O sea, mis hijas cuando llegaron así de, ahí están, me las entregaron con sus carnets de vacunación de una, de la otra, no, sí, de las dos, y prácticamente eso y sus actas de nacimiento y que por ahí alguno que otro papel, y los papeles escolares. Y párale de contar, ¿no? O sea, yo no tengo historia médica de ellas, sé algo de su historia, de las cosas que vivieron, porque también pues, me lo comentaron en la casa hogar, que fue parte de lo que me entregaron en el proceso y fue parte del proceso legal de la adopción.
pero hubo muchas cosas que yo después me enteré, como que tenían un tercer hermano y yo no sabía, y entonces ya después cuando las adopté, ya nos pudimos acercar a su tercer hermano, y entonces, o sea, a su hermano, perdón, son tres, son dos, y ella, y entonces ya después supimos del hermano, y esas cosas que me he ido enterando, ¿no? Y es muy interesante porque el propio hermano tiene muchísimas lagunas de la propia historia de ellos. Y entonces tiene que ver también con un trauma que él vivió y que no ha solucionado. Esto es muy interesante porque él vive con la familia biológica, el padre, no, y entonces mis hijas se han podido enfrentar, o sea, han construido, hemos construido herramientas para que ellas puedan enfrentarse a su pasado, pero su hermano se niega a reconocer muchas de las cosas de su pasado, para que vean el contraste entre una familia biológica y una familia, y una familia por adopción. O sea, su propio hermano tiene muchas lagunas que no quiere saber sobre, ¿no? Porque él vive con el padre biológico. Bueno, ya falleció hace poco, pero vivió con el padre biológico. Pero mis hijas no, y aún así, para que vean el contraste. Pero efectivamente, en muchas instituciones está perdida la historia. Y creo que eso es algo que sí tendríamos que pedir que por ley se estableciera. Que aunque no la supiéramos de momento, pero ellos sí en algún momento pueden tener derecho a pedir saber sobre su propia historia. Y yo creo que esto que comentas, Jessica, es justamente lo más importante. No es lo que nosotros sepamos. O sea, cada ser humano tiene derecho a tener su historia y no es posible que las instituciones no se ponga el cuidado o seleccionen esto sí, esto no. De hecho, en España ya se está haciendo se está documentando la historia de los chicos que están institucionalizados justamente para que cuando salgan de las instituciones puedan retomar su historia porque es valioso. Aunque sea una historia difícil, es parte de su identidad y, y causa muchos problemas no tener esta información, no poder construirme, porque no hay de dónde, pues. Sí, yo en ese sentido coincido. No es que se la tenga que contar la institución al niño cuando esté institucionalizado, pero sí es importante que se sepa. Su historia emocional, o sea, su historia biológica, lo que se pueda saber, pero también su historia clínica, ¿no? Es decir, o sea, por ejemplo, o sea, una de mis hijas tuvo varios problemas dentro de la casa hogar porque era muy inquieta y entonces tuvo varias. Y yo no sé, o sea, no sabemos eso. Y lo supe por la otra, por la mayor, porque, porque la chica no se acuerda, ¿no? Pero me enteré por la mayor, pero me senté con, y entonces tengo esbozos, porque no hay historial clínico. Y también la historia emocional. También en España están registrando, pues, fulanito se junta con sutanita, le gusta el dominó y le gusta el fútbol. O sea, saber esas cosas de cuando eran chiquitititos es importante para los niños. Perdón, me interrumpí porque Carla tiene levantada la mano. Perdón, Carla. Sí, adelante. No, no te preocupes. No, muchas gracias. Bueno, yo nada más quiero complementar y a lo mejor dando mi punto desde las instituciones. Esto que ustedes están comentando es una realidad. A nosotros también nos solicitan justo tener un expediente por cada beneficiario, efectivamente, tanto de su origen previo a llegar a la institución y lo que surge, como bien mencionaban ahorita, ¿no? Una vez estando dentro, que si se enfermó, por ejemplo, varicela, si tuvo alguna complicación cardíaca, X, ¿no? Eh, pero todo eso se hace una vez estando ya dentro de a nosotros, por ejemplo, como CAS, cualquier CAS aquí en Guanajuato, sí nos solicitan y por área está el área académica, psicológica, social, este, nutricional, y de ahí hasta de general, ¿no? Por ejemplo, que se vaya documentando una fotografía mes con mes, porque hay muchos chicos que ni siquiera saben cómo eran de pequeños, ¿no? Y híjole, pues ya van surgiendo a veces
situaciones que es importante pues tener por lo menos una imagen, visualizarse, porque si no pareciera que no existen. ¿Qué pasa? Pues ese su expediente pues se queda tanto en la institución, pero a mí me ha tocado también, previo a estar en Ciudad del Niño Don Bosco, el que toda esta información la recabamos y un chico que tuvo la oportunidad de restituir su derecho a estar en familia, y a entregárselos a las dependencias correspondientes, en este caso a la Procuraduría, nosotros damos por hecho que se lo entregan a las familias. Y hay una brecha entre las familias, la Procuraduría y la institución. ¿Qué pasa? Que no lo comparten. Después, obviamente, así como ustedes pues buscan a la institución, porque luego también era así como que me lo llevo y ya no puede regresar. Yo no, oye, estuvo 10 años de su vida en este lugar, son su red de apoyo, así sea como bien decíamos, a veces la cocinera, a veces los cuidadores, sus mismas compañeras, oye, estuvieron en preescolar, primaria, ahora la secundaria y de repente te lo quieres llevar, pues no, ha sido una lucha de verdad constante y porque efectivamente en la ley no se ve reflejado, no hay un artículo que diga que esto, entonces lo que no está, pues no existe. Desafortunadamente estas cuestiones, les digo, más que números, lo cualitativo, lo que se siente, las emociones, todo esto, lo resumen en un informe que les presentan a ustedes, pero que no viene a detalle. Entonces yo creo que esto sería como también la oportunidad de hacerlo, pues como bien dicen, legal, porque de que se tiene, pero se pierde, insisto, hay esa brecha entre una y otra. Entonces creo que es algo que sí se tiene que rescatar. Como decían, tomar modelos, como bien decían, bueno, en España se tiene el derecho a poder tomar pues esta parte del origen de su historia. Y a veces pareciera que los papás lo ven como, o bueno, yo lo veo así que las procuradurías dicen, bueno, es que los papás lo ven como una amenaza, ¿no? El que sepan de su historia, porque de su origen, pero no es con la intención pues, de que vayan a querer regresar o a lo mejor llegan a tener alguna crisis y quieren saber solamente quiénes eran, pero en ocasiones, como bien dicen, enfermedades o cuestiones que son importantes considerar, ahí viene el registro y en cuanto se tiene a lo mejor el contacto con la institución, pues qué bueno, pero también en las instituciones hay rotación de personal, entonces todo sí se registra, a nosotros no sí los solicitan, pero digo, híjole, aquí es en donde ya no se comparte, no llega al destinatario, a la persona correcta para todos estos pues trámites que se puedan tener, digo, hasta hereditarios, ¿no? Yo creo que sí, aquí yo me llevo como de tarea esto, ¿no? Híjole, pues hacer, tocar y decir, oye, pues esto está faltando. Sí, muy bien, este es el proceso, pero me está faltando información. Entonces, pues bueno, era lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias. Hola, buenas noches. Les saludo así de rapidito que no los había saludado. Llegué un poquito tarde. Jessy, me encantó tu presentación, demasiado práctica, muy didáctica. Y cuando venía escuchándola, decía, qué padre que esto se pudiera pasar en todos los lugares, en todas las instituciones, que sepan cuáles son los mitos a los cuales nos enfrentamos, no solamente nosotros, sino la sociedad, y que todavía existen muchísimos, y que en nuestras propias familias de nosotros existen esos mitos que frenan. Ahora, en la sociedad, cuando platicas con alguna amiga, algún vecinito, algún compañero de trabajo, ¿cómo se percibe ese miedo y las preguntas que hacen como, oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo se porta? Oye, ¿cómo esto? Es el miedo a todos esos mitos que se han ido heredando por generación a generación y que realmente, eh, si dejo de lado ese mito y me voy nada más a una visita, no a 2 ni a 3, a una visita a una casa hogar y veo a esas niñas adolescentes, a esos niños adolescentes con esa mirada y esa conexión de esa necesidad de buscar una familia. Y en cuanto a este punto específicamente que se refiere a la identidad, bueno, pues como dice Caro, como dicen ustedes, muy, muy de acuerdo, es es un derecho del menor y cada menor lo va a ir buscando de acuerdo a su madurez, a lo mejor unos más temprana edad, a lo mejor unos un poco más tarde, pero es algo tan importante porque es su identidad.
Y el que retarde un poquito ese proceso de las preguntas, de decir dónde soy, de dónde vengo, quiero saber mi historia, ahí yo siento que inicia el proceso de sanación, el proceso de entender, primero aceptarlo, porque luego puede haber que ellos mismos se encuentren con una negación y tengan que vivir todo el proceso de aceptación, de digerirlo, de irlo asumiendo que es su identidad, que es tan importante como la de cualquier otra persona, por más hermosa o cruel o como haya sido, es suya, es propia. Y a partir de ahí es como él va a poder sanar o ella va a poder empezar a sanar. Claro, y qué hermoso cuando ya tienen una familia que los está apoyando, cuando esa familia les da la mano y no te preocupes, te voy a acompañar y vamos a buscar, porque sabemos que es tan importante esa salud psicológica, emocional como la física. Y si esa persona aún vemos que no está preparada, ni siquiera a lo mejor no lo incita o no lo pregunta. Pero, por ejemplo, hay niños que son niños, todavía ni siquiera son adolescentes, y ya hacen preguntas como muy simples, como, ¿y cómo era mi mamá? ¿Y mi mamá era gordita o era flaquita? ¿Y mi mamá era morenita o era blanquita? ¿Y mi mamá era maestra o era quién sabe qué? Y empiezan ellos a fantasear, a fantasear. Claro, desde niños ya les tienen ese nivel de conciencia para estar haciendo un razonamiento que les va a llevar a tener una vida plena, conociendo su historia y aceptándola. Pero sí, muy, muy interesante tu plática y sus aportaciones, aquí las estoy leyendo, todas muy, muy interesantes. Claro, también es importante primero, antes, o sea, porque ellos antes de preguntar siquiera esto, perdón, ahorita doy la palabra, algo importante es primero escucharlos, ¿no? O sea, porque ellos antes de preguntarse quiénes eran nosotros, ellos tienen que hablar sobre sí mismos, ¿no? Porque ellos tienen que construir su propia tragedia, valga la palabra, como la construimos todo. Bueno, por lo menos algo que yo sí creo que es importante, que todos tenemos nuestra propia historia de nosotros, ¿no? Y digo tragedia en el sentido de los momentos que fueron gratos y los momentos en los cuales algo pasó con nosotros. Y bueno, ¿no? Los vivimos de manera que somos quienes somos gracias a esa propia historia. No en el sentido de que fue una historia trágica, sino en el sentido de que somos quienes somos por esa historia. Y entonces, ellos también necesitan contarse su propia tragedia, valga la palabra, y después empezarán a preguntar sobre lo que pasó a su alrededor. Pero primero hay que escucharlos a ellos. Adelante. No, no, creo que está preguntando a alguien, la persona. Javier, creo que estaba. Javier tiene la mano levantada. Ajá. Hola, buenas noches. Yo soy un padre bueno, ya falleció mi hijo, pero fui 22 años padre adoptivo. Pasó hace mucho tiempo, o sea, hace 23 años llegó conmigo y pues me recuerda mucho de lo que están pensando, que la están preguntando. Cuando quise sacar el pasaporte, tuve que llevar el expediente completo. Cuando me dicen que no tenía que tener información, pero para poder sacar el pasaporte, tiene que llevar el pasaporte, el documento completo del juzgado. Entonces ahí me informo, lo guardo, y hubo cosas que Javier, mi hijo, se informó por no haberlo tirado, por no haberlo destruido. Supo cómo se pida, entonces él supo cuál era el apellido de su mamá. Él siempre creyó que estaba muerta, un día lo buscamos y estaba viva. Después de 16 años de estar conmigo, 15, 16 años con nosotros. Hoy se nos fue, creo. Se cortó Javier Chávez. Sí, se cortó. Ay, qué historia. Claro, y yo creo que eso es importante porque además esa es la mejor muestra de que un hijo adoptivo siempre reconoce quiénes son sus padres, aunque conozca a los padres biológicos. Y entonces eso me parece que es muy valioso. O sea, sabe su historia, pero eso no por eso implica que sea una amenaza para los padres adoptivos.
pero tienen derecho a conocerse. Nosotros llevamos 2 años, no podemos sacar el pasaporte de Lupita. Wow. Una No historia tuve problemas terrible. para sacar el pasaporte de mí. Fue rapidísimo. Sí. Impresionante. Ya no se reconectó Javier, pues, también forma parte de nuestro grupo de familias de corazón y que un gustazo que se haya conectado Javier. Sí. Está Javier, está José Luis Montoya, es un invitado, no lo conocemos, no sé si nos esté escuchando, si nos ubicas, ¿quién eres, José Luis? No respondió. Ya regresó. Ahora el Javier. Listo, Javier. Aunque no ponga la pantalla, no pongas la pantalla, ¿eh? Si quieres, si tienes problemas con la pantalla, con que nos cuentes lo que quieres expresarnos, te vale. Lo que pasa es que se me había apagado el teléfono, una disculpa. No hay problema. Le estaba platicando, pues breve, porque son muchos años de experiencia, muchos años de escuchar. Lo que a mí me aprendí mucho es, el niño yo no le hice ningún favor a Javier. Él fue el que me hizo el favor de de hacerme otra vez padre, porque yo ya tenía 3 hijos biológicos. Entonces, no se me olvida que él fue el que me hizo el favor, así me lo enseñaron cuando lo iba a adoptar, lo adopté todo legal, todo forma. Dios sabía por qué venía conmigo. Era un niño hiperactivo, yo era hiperactivo de niño, entonces apenas nos encontramos juntos. Nos encontramos como donde debimos de habernos encontrado. Entonces, fue un proceso difícil. Él tenía la idea de haber visto a su madre morir. Él sufrió mucho y como yo lo entiendo cuando él me decía, pues, ¿qué más me pueden hacer? ¿Con qué me pueden castigar? O sea, como que ya hice todo, por muchas travesuras que haga, ya no me pueden castigar más de lo que me castigó la vida. Golpes, maltratos, abusos, todo lo que quieran, a él le pasó. Entonces, pues a fin de cuentas, desgraciadamente ya lo agarró la droga y no lo soltó hasta que murió. Pero nunca me desatendí, tengo el gusto, pero les platico que hay muchas cosas que podría compartir. Pues ya fue mucho lo que dije ahora, porque todos queremos hablar. Gracias, que Dios los bendiga. Un abrazo, Javier. Gracias. Es que depende, porque es que, por ejemplo, yo no tuve ningún problema. Yo lo único que tuve que llevar fue sus expedientes y sus actas de nacimiento, que ya estaban a mi nombre. Y ya con eso. Yo con eso hice el proceso del pasaporte. Y luego, además, como fuimos fuera del país, entonces, en el país al que íbamos, fue Canadá, y entonces nada más nos pedían permiso para entrar. Y ya con eso fue suficiente. O sea, en mi caso, yo puedo decir que fue muy rápido. No, el caso de nosotros que no hemos podido han sido 4 citas en relaciones exteriores, o 3, una en Ciudad de México y 2 aquí en León, porque en las actas aparece una nota, no recuerdo cómo le llaman, bueno, no, nos pidieron que necesitábamos la ejecutoria. Ya en la tercera cita la obtuvimos, pero nos dijeron que en el acta de nacimiento aparece una nota que ahora entiendo que lo han estado ya evitando exigir, donde se mostraba que era adoptada, es decir, que le llaman extemporánea, actas extemporáneas. Y por esa extemporaneidad es que no se ha podido. Entonces estamos buscando una 4ª o 5ª, no sé cuán, cita, porque tuvimos que ir a juzgados, sacar una ejecutoria que le llaman, donde directamente escriben los jueces porque es extemporánea. Pero no hemos podido, y la última, una de ellas fue ya terrible, ¿no? Ya estando Lupita enfrente de la cámara, ya para sacarlo, y la sacan porque dicen que ella es adoptiva, ¿no? Sí, es muy feo. Yo aquí en León, el otro día publiqué un artículo precisamente sobre eso para la delegada de Relaciones Exteriores, de cómo los discriminan, pues en el trámite, ¿no? Porque son adoptivos. Claro.
Eso es una forma de discriminación. Sí, así es. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, claro. Todos los padres adoptivos y no adoptivos somos muy afortunados. Así Y es. eso es importante entenderlo, es que no hay diferencia entre unas familias y otras. Entonces, esta idea de que hay que agradecerle a nuestros padres, a tus padres que te adoptaron, me parece que ese es un mito que no mencioné. Se me fue. Sí, El tema sí, de Gaby. la familia o los amigos. Es que deberían de agradecerle. Me parece que eso es algo que pobres hijos, porque hijo, la letanía y así de yo algo que siempre he dicho, yo no, ni soy la mejor madre porque las adopté, ni tienen por qué agradecerme nada. Así que por favor, se los he dicho a ellos, no, nada. A mí esa idea de que yo, nada. No. Esto fue algo que yo quise hacer y punto. Ya. ¿No? Quitamos ese. No sé si alguien más quiera comentar algo más. No escucho. ¿Alguien más? No, gracias. Pues muchas gracias. Yo les agradezco y agradezco a José Luis, agradezco a todos por estar en esta sesión. Y pues nos seguiremos viendo. No recuerdo cuándo es la que sigue. Le cedo ya la palabra a José Luis para que nos comente, porque además nos toca, creo que el domingo o el lunes, ir a promocionar este foro. Esto quiere también otra vez a la televisión. Sí, a promocionarlo. Sí, nos toca en el mes de octubre, efectivamente, el día 9, y va a ser Carlita Cano, de la Dirección de Internados de Ciudad Niño Don Bosco. Ella nos va a presentar la perspectiva que tienen. Ahora no seríamos papás adoptivos, sería cómo ven los trabajadores sociales la realidad de la adopción. Es el tema que nos toca el 9 de octubre. Pues muchas gracias. También está Rosy. ¿Nos puedes dar un saludo, Rosy? También del grupo de familias adoptivas, si nos saludas. Javier, muchas gracias. Rosy. Hola, ¿qué tal? No he querido participar porque ando enferma de la garganta, pero he seguido todo el conversatorio y qué padre, ¿eh? Muchas gracias por compartir. No, gracias a ti por unirte aún estando enfermo. Muy bien, pues Eldosa, gracias por ser nuestra anfitriona allá en Ciudad de México. Gracias allá. Con mucho gusto y es un placer escucharlos y aprender de todos ustedes, de verdad. Yo como mamá también lo sé. Cuando uno da a luz, ¿no? Va dispuesta a lo que sea, ¿no? Las que también somos mamás, vamos dispuestas a si es cesárea, si es natural, si es, o sea, lo que quieres es dar vida y no encuentro ninguna diferencia cuando decides amar a un niño adoptivo, ¿no? Es el amor total. Entonces, muchas felicidades y gracias por lo que me dejan entender y aprender. Gracias. Bien. Gracias, Eldosa. Lisbeth, para bienvenida aquí por Colima, aquí más cerca de nosotros, y a ver qué día nos Muchas visitas aquí. gracias. Ahí me gustaría ya después darme una vuelta con ustedes y ver si los puedo entrevistar también para ver si podemos darle más difusión a este tema de la adopción y por qué es importante la vida en familia y llámese familia, lo que sea y el tipo y estilo que sea, ¿no? Entonces, pues me va a gustar mucho seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, aquí te esperamos. Gracias, Jessy, por tu tiempo también de hacer la presentación. Carolina Montes de Oca nos había avisado que se iba a ir antes y de verdad un gustazo verlos y Dios mediante nos veremos entonces el día 9 de octubre en el siguiente conversatorio. Un abrazo a todas y todos. Gracias. Muchas gracias Hasta por luego. el espacio. Hasta luego. Bye. Buenas noches, hasta luego.
Buenas noches. Gracias, Jessy. Bueno. Qué bonito, gracias. Ay, muchas gracias. Interesante. Pues ahí está, para que lo utilicen cuando lo necesiten. Muchas gracias. Sí, comadre, y nos vemos pronto, Jessy. Sí, sí, claro, nos vemos, nos ponemos de acuerdo. Sí, adiós. Buenas noches, saludos. Lucy, un gusto, Lucy. Ya nos abandonó. Bye. Bye.